Para entender las nociones de iluminar, es imprescindible conocer de qué manera influye la luz en nuestro cotidiano y de manera directa en nuestro cerebro o percepción humana. Y es que en esta búsqueda de retratar la realidad, al momento de narrar una historia, la correlación de los ambientes y sus tonalidades juegan un rol muy importante en la escena cinematográfica. Alexa. Hola chicos, en este programa abordaremos un poco sobre la temperatura del color y su correlación al momento de ambientar una escena. Acompáñenos a hacer más cultura audiovisual. La forma en que percibimos el color y su temperatura está muy influenciada por nuestro día a día y entendemos este ejercicio de luz natural basado al cambio de tonalidades que apreciamos desde un amanecer cuando percibimos la calidez de la mañana con los primeros rayos del sol. Al mediodía, esta misma fuente de luz natural emerge una tonalidad más fría y regresamos a una tonalidad más cálida con la puesta del sol al atardecer. Lo que hemos captado básicamente son cambios de temperatura que afectan de manera directa el color. Manejar los valores básicos de esta escala es un principio como referente que se correlaciona con otras fuentes de luz artificiales. En nuestros hogares, por ejemplo, pensemos en la luz que emiten los focos de bombillas de tungsteno que están alrededor de los 3200 grados Kelvin. En otros espacios encontraremos una fuente de luz fluorescentes que van alrededor de 4500 a 5000 grados Kelvin. Esta correlación influye en exteriores también, y un día muy soleado, el color de la luz emitirá 5600 grados Kelvin, y a esta escala la denominamos temperatura del color. La temperatura del color es un sistema que utiliza valores numéricos para medir las características de color en una fuente de luz en un espectro que va desde colores cálidos hasta colores fríos. Y estos cambios de temperatura de color se miden en unidades Kelvin, donde los valores más altos son tonos más fríos como el azul y los valores más bajos son tonalidades más cálidas como el amarillo. Es la unidad de temperatura en la escala creada en 1848 por William Thomson, primer varón de Kelvin, quien especuló que si tomamos un objeto sólido de cuerpo negro, en este caso una pieza de carbón que no absorbe ni refleja ninguna luz, y comenzamos a calentarlo, este objeto comienza a brillar y es este brillo el que produce diferentes colores de luz en función a la temperatura que estaría calentándose. Por lo que se determinó que este cuerpo sólido a temperaturas menor a 4000 grados irradia una luz rojiza y a temperaturas superiores de 7500 grados Kelvin irradia una luz azulada. En la cinematografía, es decir, en nuestras cámaras, esta escala la usamos para determinar cómo el sensor de imágenes percibe diferentes colores de luz. También lo usamos para identificar el color de una fuente de luz y cómo luego lo mezclamos mediante el balance de blancos y lograr combinar tonos fríos y cálidos, logrando el aspecto deseado en la pantalla. Volviendo al tema de la luz y su tonalidad, se encuentra en tres temperaturas de color básico: tonos cálidos, neutros y fríos. Y la tarea como iluminotécnicos es incidir o correlacionar estas temperaturas según el ambiente en que nos situemos y tener conciencia a qué temperatura un espectro luminoso emana el color según la situación de una escena, y así tener una noción de qué tipo de luz usaremos en cada ambiente. Por ello es importante también conocer los distintos fuentes de luces que tengamos a nuestra disposición a la hora de un rodaje. Aquí estaremos conociendo en los próximos programas de Slider Alexa. En estos ejemplos hemos abordado la temperatura de color de distintas fuentes de iluminación, como la luz que emite el sol al mediodía, un día que esté muy despejado. Tendremos entre los 5600 grados Kelvin. La luz de tungsteno, situada en los 3200 grados Kelvin. Pero ¿de dónde derivan otras fuentes de luces comunes en la escala de temperatura de color?
y me refiero a la llama que se produce al encender un fósforo o una vela. Pues estos suelen estar entre los 1700 y 1900 grados Kelvin, y nuestra fuente de luz natural, que es el sol al amanecer y al atardecer, caen alrededor de los 2000 y 2500 grados Kelvin. Todo este tipo de variantes que manejan los directores de fotografía en relación con el clima también es pertinente de la temperatura de color, y es una herramienta muy importante para crear y combinar fuentes de luces en diferentes colores. No olvidemos otro recurso de configuración desde la cámara, que es el balance de blanco. Esto nos ayudará para que tu escena tenga un tinte natural y orgánico, y así podemos también simular diferentes horas del día con distintas fuentes de iluminación. Partiendo de la definición de fotografía, esta palabra que se ha tornado quizás un poco común en nuestro medio, pues de su origen griego vierte un significado muy interesante. Fotos, que significa luz, y graphic, escribir o dibujar. Así es, escribir o dibujar por medio de la luz. A partir del programa de temperatura del color, conocimos a brevedad las distintas fuentes de iluminación para ambientar una escena. Y en esta ocasión entraremos más a detalle sobre el uso y el manejo técnico de la fuente de luces de halógeno o de tungsteno. Acompáñennos a hacer más cultura audiovisual. Ok, para conocimiento general de este tipo de fuente de luz que llamamos tungsteno o lámparas de halógeno, es debido a su filamento que conduce la energía dentro de un bulbo y produce lo que llamamos esta incandescencia luminosa, la misma que está clasificada como primer color básico 3200 en la escala Kelvin. Mas es importante también destacar que es una fuente de luz continua, y esto quiere decir que durante su desempeño no emitirá lo que llamamos flicker o parpadeo en una imagen, sin importar a cuántos cuadros estemos grabando una escena. Hagamos un paréntesis en esta cualidad del filamento de tungsteno para hablar un poco de su resistencia y grado de temperatura, pues en esta ocasión sí nos vamos a referir al calor y no al color de la luz que emite. Es que es importante conocer que esta fuente de luz, al lograr su eficiencia luminosa, se determina que aproximadamente un 80% de energía es calor y el 20% de energía que produce es el color de temperatura de 3200 en escala Kelvin. Vamos a detalle con este ejemplo que es importantísimo en cuanto a distribución eléctrica y medida de precaución en un set. Acá tenemos una fuente de luz ARRI de 1000, de la cual sabemos que demanda una salida de amperaje de 8.33 amperios, y de estos 8.33 amperios, esta fuente de luz solo estaría utilizando 0.83 amperios en luz reflejada, y el resto de amperaje que se necesita para el encendido de esta luz estaría combustionándose en calor. En aspectos técnicos, nos compete conocer estas características en correlación con su uso. Hemos hecho ya una comparativa entre el calor y el color que emana este tipo de luz. Por ello, no es recomendable usarla de manera directa cerca de personajes para evitar incomodidad o quemaduras. Por otro lado, debemos tener en cuenta que este filamento de tungsteno se está combustionando a altos grados de temperatura dentro del bulbo, y tampoco es recomendable hacer movimientos bruscos durante su funcionamiento. Y para las correcciones que vayamos a realizar con respecto a su dirección o proyección, debemos tomar las medidas de precaución, ya que un fuerte golpe puede ocasionar que su bombilla explote. Este es el momento idóneo para analizar la correcta configuración de este tipo de fuente de luz. Ya habíamos hablado un poco
de la temperatura de calor a la que estaría calentándose esta bombilla de tungsteno. Por eso siempre es recomendable utilizar guantes, preferiblemente de cuero, para evitar quemaduras. Como podemos analizar, este es tungsteno 1000 de ARRI. Y lo primero que vemos es su bandor. Al quitar este bandor, descubrimos su lentilla Fresnel, y esta lentilla le antecede también una malla de protección para evitar que haya vidrios calientes en el set en caso de que ocurra un accidente. Ahora, para el completo acceso a su interior, lo que necesita es abrir esta perilla, que a su costado vemos un compartimiento y tenemos acceso directo a la bombilla. Y como podemos fijarnos, funciona como control de iluminación y luz puntual. Exploremos entonces su funcionamiento mediante esta perilla que lleva el bulbo hacia adelante y hacia atrás. Corremos el carro hacia adelante en spot y hacia atrás la tenemos en flop. Otro detalle importante para acotar, que este tipo de fuente de luz funciona con un dimmer. Este aparato que es muy importante para atenuar su haz de luz. También debemos tener en cuenta que al bajar la intensidad con este dimmer, estamos también regulando su temperatura de color. Es decir, mientras más bajo, vamos a tener esta luz que está en temperatura de color 3200 grados Kelvin, más atenuada tendrá una temperatura más cálida, llegando a los 2500, 2300 Kelvin. Acá tenemos otra fuente de iluminación de tungsteno. Es un modelo Richardson de 2000. Y he visto en referencia de varias películas cómo lo utilizan para dar luz de contra. Luz de contra o lo que también llamamos backlight. Esta técnica es la que se utiliza situando el objeto o personaje entre la iluminación y la cámara. De esta forma se puede reconocer la silueta del personaje por contraste y nos permite realizar mediciones muy precisas. Aunque por su propio método técnico, el uso de un backlight no nos permite reconocer los detalles superficiales de la imagen, para ello usamos siempre otra llave de luz. Más bien nos permite para despegar el fondo a nuestro personaje y generar diferentes tipos de textura en la ambientación que propongamos.
La estética visual de una película representa todo aquello que tenga que ver con el encuadre, y de ello deriva un elemento fundamental que es la iluminación. En estos segmentos estamos abordando la fuente de iluminación que usamos para determinadas situaciones, sus distintos modos de uso, tips y recomendaciones son varias interrogantes que estaremos despejando en esta edición dedicada a la fuente de luz diurna o HMI. Acompáñenos a hacer más cultura audiovisual. Ok, empecemos conociendo su término HMI, que significa yoduro de arco medio de hidrágiro. Esta palabra hidrágiro en su origen griego quiere decir mercurio. Paradójicamente, este material se asocia al planeta más cercano al Sol, y estas siglas estarían definiendo su funcionamiento para la emisión de la luz que se produce, daylight. Observemos dentro de este bulbo que está compuesto de cristal de cuarzo, y vemos que contiene dos electrodos. Aquí dentro lo que se está produciendo es un arco eléctrico entre ambos que al mezclarse con el gas o vapores de mercurio activan los haluros metálicos y producen este tipo de luz diurna. Ok, pasemos a los aspectos técnicos de esta luz. La marca de su fabricante es ARRI y es un HMI de 1.8. Primero marcaremos sus propiedades eléctricas. Es una luz que requiere de corriente de 120 voltios y demanda una salida de 15 amperios. Para su funcionamiento, esta fuente de luz requiere de un balastro que ayuda a regular el voltaje y también en la mayoría de situaciones es utilizado junto con su multipin, que es un conductor de energía y nos permite extender el uso del cabezal mientras el balastro reposa en una posición segura. Ok, habíamos mencionado que a partir de su término, que dentro de la bombilla del HMI se produce un arco eléctrico que al mezclarse estos compuestos producen su luminosidad. Este efecto está netamente relacionado a la proporción de energía desde este balastro electrónico. Así que analicemos a detalle su configuración y el porqué de su característica de flicker free, que a diferencia de un balastro magnético que al transformar la energía con luces de 220 voltios, su patrón de onda trabaja a 50 Hz y con luces de 120, este genera un patrón de ondas de 60 Hz. Actualmente, los balastros electrónicos con esta característica de flicker free trabajan a frecuencias más altas y consta de 3 etapas. Primero, el flujo de energía pasa por un convertidor intermedio de corriente continua a un módulo de potencia y luego a un inversor de corriente alterna, generando un patrón de ondas cuadradas, que son el mejor espectro luminoso para filmar evitando este efecto de parpadeo en la imagen. Entonces, si analizamos el lado posterior, encontramos un breque que nos permite el paso de la electricidad para producir la conversión que aplicamos anteriormente que sucede dentro del balastro. Aquí encontramos también sus puertos de conexión DMX para un control de mando inalámbrico. Y el puerto de entrada hembra del multipin, por lo que entendemos que el puerto de salida de pines machos es el que se conecta directamente a la luz. Tenemos también dos perillas. La una es para configuración del sistema flicker free, que nos permite la emisión discontinua de la luz a frecuencias más altas, teniendo también la opción de configuración de 50 y 60 Hz. Esta otra perilla que vemos acá nos permite controlar el dimmer o la intensidad luminosa de la lámpara. Es importante tener en cuenta que antes de encender un HMI, esta perilla, el dimmer, debe estar en mínimo de porcentaje hasta que la luz se establezca y poder manipularla. Ahora pasemos a la configuración del cabezal, donde está situado el bulbo de la fuente de luz. Al respecto del 1.8, se puede montar una bombilla HMI de 1200 vatios o una bombilla de 1800 vatios. Y al igual que la mayoría, tiene una perilla de inundación puntual en la parte posterior y puede pasar de 60 grados a un ángulo muy estrecho de 20 grados. El 1.8 se puede operar en un ángulo de 90 grados hacia arriba o hacia abajo. En cuanto a la temperatura y color de los HMI, va a estar siempre condicionada por la mezcla de los químicos dentro de cada bulbo
y estos comenzarán a desgastarse con el tiempo. De fondo tenemos el sistema de luz diurna Jokerbox, que consiste en una serie de lámparas en HMI de la empresa 5600 Lighting y poseen una gama de luces Joker de 200, 400, 800 y 1600 vatios. Este es un Joker 200 y posee una bombilla HMI de 200 vatios y en su kit, como accesorio principal, incorpora un cabezal y su reflector especular que monta en la parte frontal, brindando la capacidad de usar las lentes que sirven para expandir o suavizar el haz de luz. Además de ser luces duras, son utilizadas en innumerables producciones por su versatilidad de corrección e incidencia de luz en interiores. Puede darse el caso de oficinas, salas, etc. o en situaciones puntuales de ambientes exteriores. Mediante la iluminación se recrea o ambienta el estado de ánimo que tendrá una escena, y en estas configuraciones la puesta de luz principal es muy relevante, pues influye de forma directa de cómo se siente la toma, connotando estados de ánimo o género cinematográfico que estemos recreando. Generalmente colocamos esta luz de manera frontal, ambientando parte de la escena y una sección importante del personaje, y a partir del ángulo, la fuerza y el color de nuestra fuente de luz principal, determinamos la exposición del lado de sombra del personaje, o el lado no expuesto por la luz principal o key light. Habíamos mencionado anteriormente que entre los fundamentos de la fotografía, la iluminación juega un rol vital para pintar la imagen por su característica técnica y también por el control de luces y sombras. En esta ocasión abordaremos el uso del contraste a partir de la fuente de iluminación fluorescente. Acompáñennos a hacer más cultura audiovisual. Este tipo de fuente de iluminación, al igual que los HMI, también usa vapor de mercurio dentro de sus tubos, pero es un vapor de baja presión. La corriente eléctrica impulsa los compuestos y estos vapores producen luz ultravioleta, que al esparcirse por todo el revestimiento de fósforo, estos tubos comienzan a brillar, produciendo este tipo de luz difusa. Una ventaja de trabajar con luces fluorescentes es que son luces de bajo consumo y podemos tener una luz suave en espacios pequeños. También podemos decir que son muy eficientes y tienen una vida útil más larga. Sin embargo, su rendimiento es mucho menor que una lámpara HMI o que una luz de tungsteno.
Ok, ahora conoceremos sus especificaciones técnicas a partir de los KinoFlow, siendo esta marca una de las más reconocidas por su alto índice de rendimiento cromático. Esto en términos de iluminación quiere decir que el espectro de color reflejado es mucho más real y también son muy susceptibles al flicker en la imagen por las bondades que nos proporciona su balastro. En todas sus configuraciones, la fluorescente de tipo Kino funciona con un balastro electrónico o fuente de alimentación con un AC de tipo universal, que permite operar 4 interruptores separados para encender cada tubo, y dependiendo del requerimiento en el set, esta función nos permite controlar la intensidad de la luz. Este balastro envía una alta corriente de salida a las lámparas para impulsar la luz lo más brillante posible, y posee también electrónica de alta frecuencia, evitando el parpadeo en la imagen, siendo de mayor preferencia en entrevistas o cerca de personajes con diálogo, puesto que al no calentar ni producir zumbidos magnéticos, nos garantizan una mejor captación de sonido en el set. En otras palabras, este balastro utiliza un cuarto de la potencia para producir la misma cantidad de luz suave que una luz incandescente. O podríamos decir también que el uso de su balastro consume solo 2,6 amperios, por lo que tiene un consumo de energía muy bajo y un rendimiento muy alto. Ahora bien, conozcamos un poco sobre su espectro luminoso. Habíamos mencionado que los fluorescentes emanan una luz difusa, es decir, generan un espectro con gradiente suave para iluminar situaciones en interiores o exteriores nocturnos. Su temperatura de color es variable, ya que existen situaciones en las que requerimos trabajar con fuente de luz diurna o tuxteno. Al tener esta opción de tubos intercambiables, puede darse el caso de mezclar ambas temperaturas en determinadas situaciones. Como ven, en cuestión de manejo incorpora estas laterales que, además de proteger la luz en su traslado, se abren y cierran para controlar su expansión luminosa, y mediante su manivela podemos dirigirla de modo horizontal o vertical. Las luces fluorescentes se pueden atenuar usando 1 o 2 tubos a la vez, que posee estas rejillas como accesorio, que nos permite también hacerla un poco más puntual en función a su amplio haz de luz difusa. Ok, ahora me permito presentarles de fondo esta otra fuente de iluminación en tubos fluorescentes de KinoFlow, en una presentación más compacta, las Diva Light. Las Diva Light cuentan también de 4 tubos fluorescentes con intensidad regulable y su balastro está sujeto en la parte posterior. Aquí encontraremos la perilla del dimmer y su interruptor para pasar de 2 a 4 lámparas. Según la configuración de su uso, posee también esta cualidad intercambiable en 3 temperaturas de color distintas, 2900, 3200 y 5500. Ahora bien, podemos pasar a la configuración de este otro accesorio. Es una tela difusora para jugar con esta noción del control de luces y sombras en la imagen cinematográfica. Al momento de exponer una imagen ante la cámara, encontramos relativamente la importancia que posee esta técnica de iluminación que llamamos fill light o luz de relleno. Podríamos decir que encendemos una luz de relleno para minimizar el nivel de contraste en la imagen, y es utilizada también para eliminar o suavizar las sombras o áreas oscuras dentro de la toma que estemos exponiendo. La luz de relleno generalmente se coloca en una posición complementaria a la luz principal, y esto determina la angulación de la misma, que es guiada también por la motivación de la luz en una escena, y por ende debemos determinar el ratio, que es la proporción lumínica que proyectará nuestra imagen cinematográfica. Y como pueden observar, otro uso recurrente que le damos a este tipo de fuente de luz fluorescentes es para iluminar situaciones de croma verde o croma azul. Es un tipo de luz muy recurrida por los DF por su amplio haz de inundación difusa.
En los últimos años, la iluminación LED se ha convertido en el nuevo estándar para producciones de cine y televisión. Es que la nueva tendencia de alcanzar colores precisos en su gama de color nos permite alcanzar cualquier tono en el espectro RGB. Estas características hacen que este tipo de fuente de iluminación sean consideradas como herramientas versátiles para lograr un tipo de iluminación creativa al alcance de tus manos. Acompáñenos a hacer más cultura audiovisual. Este tipo de fuente de luz es catalogada también como tecnología de alta eficiencia y la terminología que usamos al clasificarlas las conocemos como LED, que sus siglas en inglés significan diodo emisor de luz. Estas fuentes las encontramos en una variedad de estilos diferentes, pero para tener una idea general, un LED es un dispositivo de dos terminales que emiten luz mediante la circulación de corriente eléctrica, sin intermediación de un gas, como sucede en las otras fuentes de iluminación que hemos abordado anteriormente, como fuente de iluminación de halógeno, HMI o fluorescentes. Ok, revisemos entonces las características generales de este tipo de fuente de iluminación LED. Entre ellas, encontramos la disipación de calor que integra esta tecnología, es decir, su temperatura de calor está entre los 65 y 85 grados centígrados. Esto nos permite iluminar espacios relativamente pequeños y evita la incomodidad al direccionar la luz a personajes, a diferencia de una fuente de luz de halógeno o de compuesto con haluros que disipan el calor entre los 600 hasta los 2000 grados centígrados. De esto parten otras características como el poder mezclar su uso por la opción de tonos variables de temperatura y color entre tonos cálidos y tonos fríos. Estos dispositivos también incorporan un rango de invariable del 0 al 100% para ajuste de intensidad al instante. Y según las particularidades de la marca fabricante, su CRI nos permite equiparar el control de colores en la mezcla con otro tipo de fuente de iluminación que posee un alto índice de rendimiento cromático. Otra particularidad de esta fuente de iluminación es que funcionan con corrientes muy bajas, es decir, que la energía que necesitamos para su utilidad es baja en comparación con el espectro luminoso que obtenemos. Esta característica también sustenta su tendencia en pequeñas o alargadas fuentes portátiles con diodos recargables e integrados con distintos tipos de efectos. Ok, al mencionar la tecnología LED como nuevo estándar en la iluminación, podemos imaginar una amplia gama de fabricantes que hoy por hoy en el mercado se debate entre costos y la calidad lumínica de estos dispositivos. Esta correlación va más allá de ofrecer opciones sobre su uso y más bien hemos abordado las características generales de la fuente de iluminación LED, que explica el por qué se cataloga como tendencia creativa de la iluminación. Hablamos de una tendencia creativa al momento de iluminar escenografía mediante luces LED a esta practicidad de su uso, mezclando dos técnicas de iluminación, luz funcional y luz motivada. En el cine, esta técnica de iluminación es cuando usamos fuentes pertinentes a una escena, por ejemplo, una lámpara, una vela o una linterna. Y estas fuentes o incidencias directas de luz son acentuadas por la motivación de las mismas. Es decir, es la luz que se imita y busca parecer una fuente de luz natural dentro de la escena.
Llamamos elementos practicables a todo aquello que tenga que ver con el color, tanto en el decorado, mayormente en películas de tono futurista o ambientes donde las predominantes de color son variables. Para el uso de esta técnica, en sí primero definimos temas de altura o si estas luces van en trípodes o en el suelo. Es propicio en diagramas llamativos para videos musicales, por lo cual también es importante definir la dirección y puntos de enfoque, ángulo de apertura, que marcarán estos haces de luz en nuestra imagen. En este programa estaremos abordando temas relacionados con el comportamiento de la luz y sus modificaciones a partir del poder que posee el iluminotécnico en el set mediante estas básicas herramientas que llamamos geles o filtros para el correcto control de luces y sombras. Acompáñenos a hacer más cultura audiovisual. Básicamente, los filtros son implementos o gelatinas que nos permiten controlar la apariencia estética de la luz, es decir, la modifica, y en esta lógica se clasifican en distintos tipos de filtros. Filtros difusores, conversores, filtros de corrección, filtros de densidad neutra y filtros de color. ¿A qué llamamos filtros difusores? Pues son aquellos que sirven para difuminar nuestra fuente de iluminación, modificando su comportamiento al proyectarse sobre una superficie, un sujeto o elemento a iluminar. Esto quiere decir que crea un nuevo espectro luminoso con sombras más suaves. Sin embargo, al modificarse, se ve afectada por una ligera caída de intensidad. Y dependiendo de qué tipo de modificación necesitemos realizar, existe una variedad de materiales partiendo desde telas con estas mismas características. Y en estándar, los filtros que son usados comúnmente en los marcos que llamamos difusores parten de otras denominaciones o códigos como Opal, Light Grip, 251, 250, 216, Opal Frost. Cada uno en un nivel de difusión afectan la dispersión de la luz, logrando efectos de suavidad. En cuanto a sombras, o si queremos crear un espacio amplio de sombras, estos suelen usarse de manera agrupada. Ahora pasemos al tratamiento o uso básico de estos filtros o geles de conversión que utilizamos para equilibrar las dominantes de color de nuestras fuentes de iluminación, haciéndolas más frías o más cálidas. Y son dos series de densidad estandarizadas como CTO y CTB, que en sus siglas en inglés significan la serie azul como Color Temperature Blue. Aumenta la temperatura de color convirtiendo una luz artificial o una luz de tungsteno en una tonalidad para luz de día. O en su serie naranja, como Color Temperature Orange. Disminuye la temperatura de color y al usar un filtro frente a la luz artificial o también ante una situación de luz natural, un día soleado por ejemplo, nos dará tonos cálidos. Para entender el uso de estos filtros, es necesario que tengamos noción de la fuente de iluminación en correlación con sus temperaturas. Para ello, puedes revisar nuestro video número 21 de temperatura de color, donde abordamos este tema más a detalle. Pero básicamente se refiere a dos predominantes básicas en cuanto a las tonalidades en la escala de temperatura del color. Ok amigos, pensemos entonces en la hipotética situación que necesitamos ambientar una escena y solo contamos con dos luces. Como ven, es un interior y nos han mandado a este rodaje con dos luces de tungsteno. Pero en la historia también necesitamos motivarla con un poquito de luz fría, entonces vamos a tener que utilizar filtro CTB. Hemos simulado una luz de farol que entra directamente por la trama, que es una ventana, y la otra luz, el tungsteno de 300, y es la que vamos a motivar con CTB para darle un efecto muy entretenido a nuestra imagen con filtro CTB.
Ok, entrando en materia técnica, los filtros de conversión sirven para equilibrar la dominante de color de estas fuentes haciéndolas más frías o más cálidas. Estos filtros lo que hacen justamente es corregir la temperatura de color de nuestras luces. Como ven, los geles se pueden usar para hacer que una escena parezca más natural en cuanto a su color particular a la otra fuente de iluminación. O podemos también simplificar su temperatura de manera correlacionada haciendo mediciones más precisas. Ahora conozcamos acerca de los filtros de densidad neutra. Estos filtros también son conocidos como Neutral Density o ND y se aplican normalmente para reducir la intensidad de nuestra fuente de iluminación. Es decir, absorbe la luz y se caracteriza por no sumar variaciones cromáticas a la imagen, pero sí modifica su definición, reduce el nivel de contraste afectando todo el espectro luminoso por igual. En resumen, utilizamos un filtro de densidad neutra frente a una luz cuando queremos ambientar una escena los mismos grados de temperatura pero a menor intensidad lumínica. Geles de color. Este tipo de filtros los podemos utilizar para crear un ambiente con colores o para transmitir estados de ánimo en personajes afectados por la narrativa propuesta. Para ello hay varios colores diferentes y también se usan de manera directa en la fuente de iluminación y jugar con esta noción de combinar su cromática. La suavidad o la dureza de la luz deviene la proporción con la que ésta se proyecte. Y me refiero a proporciones de luz que tienen que ver con su tamaño, con la cantidad, la distancia, o si esta fuente de iluminación está difuminada por su accesorio, es una luz rebotada ante una superficie o un sujeto. Entonces requerimos controlar su comportamiento con estas útiles y básicas herramientas de gripería que llamamos flags, necks, Q-caloris o bones y rebotes en positivo. Acompáñenos a hacer más cultura audiovisual. Los marcos que llamamos bandera son cortadores sólidos que bloquean la luz de manera directa. Se fabrican en distintas medidas con formas cuadradas o rectangulares. Poseen un pin o pasador de ensamble que es utilizado en complemento con un sistam o su brick de agarre, permitiéndonos controlar la luz, ya sea natural o artificial, creando estados de ánimo que dan profundidad a la imagen o generan puntos de interés. Esto las convierte en un recurso muy importante al momento de iluminar, ya que nos permite discriminar la luz o los espacios donde no la requerimos, o simplemente queremos dar una sensación diferente a nuestra imagen al crear esta sombra. Otros tips o uso recurrente que le damos a las banderas en un set es el de proteger la cámara cuando estamos en una situación de puesta de luces y estos destellos son de modo directo al lente, ocasionando este efecto de flare en la imagen. O llamamos también un bloqueo de cortesía, para que el director de foto mantenga contacto visual en la escena o personaje que está iluminando.
En esta lógica, también usamos las banderas cuando queremos generar alguna capa de contraste o relleno en negativo, sobre todo en exteriores, cuando nuestra fuente de luz principal es el sol y el uso de este contraste se vuelve mucho más cinematográfico, rompiendo la planicie en la imagen en configuración con nuestras otras herramientas de agarre. Ahora bien, hablemos de estos marcos que proporcionan efectos al colocarlos frente a la fuente de iluminación, los cucaloris. Estos marcos generalmente están hechos de madera contrachapada con distintos tipos de tramas recortadas. La idea es recrear las sombras o ambientación en el que es requerido este implemento. Por ejemplo, en una situación de luz natural, si en nuestra escena necesitamos recrear el follaje de la naturaleza, usaremos un cucaloris con este tipo de tramas. El comportamiento de la luz en este universo las marca por completo y recrea sombras que estarán controladas dependiendo de la distancia en que situemos nuestro grip. También se puede equiparar estas mismas dominantes combinando las distancias de las tramas, logrando efectos más orgánicos de sombras duras con bordes suaves. Al igual que las banderas, estos accesorios que conocemos como necks se representan en distintas formas y sus colores están representados por códigos en estándar según la marca del fabricante. La neck de color rojo nos reduce un stop y la neck de color verde nos reduce medio stop. Este tipo de banderas también se usan en compacto con grip de agarre y se colocan de manera directa entre la fuente de iluminación y el personaje, siendo su principal función modificadora, de reducir luz sin cambiar su calidad. Ok, aquí tenemos un ejemplo muy puntual sobre el uso de las necks. Tenemos a dos personajes que están iluminados por una misma fuente y necesitamos reducir un poco el contraste en el segundo personaje, pero por distancia. Y ponemos en uso estas necks. La roja me está reduciendo a mí un paso en exposición y Alexa le está reduciendo medio paso en exposición utilizando la red verde. Puede darse el caso también de equiparar la exposición lumínica en áreas puntuales, reduciendo brillos, y para esto hay que ir jugando con la posición y con esta noción de lograr sutiles ratios de contraste en una imagen. Ok, continuando con esta noción de jugar con la luz y su comportamiento, otra forma de suavizar su espectro es haciéndola rebotar en superficies que la reflejen. Y para ello, en nuestro contexto, hacemos uso de estas planchas de telgopor. Como ven, es solo una pieza blanca y la proporción del tamaño depende de qué necesitemos rellenar o para lograr un efecto puntual, y eso depende de qué tan cerca estemos del sujeto para definir qué tan suave es el rebote de luz. Femme Fatale Alexa. Hola, Snyder. ¿Qué te trae por aquí? Una pregunta. Cuéntame. ¿Ya te suscribiste a nuestro canal? Claro que sí. ¿Y tú? Así es, amigos. Pudieron ver todo este ambiente para jugar con tan oscuro. Hemos utilizado los implementos presentados al día de hoy: colores, banderas, botes, necks, para aportar densidad. Así es, chicos. Para crear más escenografías así, no dependerá de tu creatividad. Así es. Y como siempre, recordarte, si deseas hacer uso de todo este tipo de implementos profesionales, pueden encontrarlo en la renta más versátil del país. Wilgar, no se olviden suscribirse, darle like, comentar y compartir el video. Nosotros somos Slider y Alexa.